Buenas tardes, yo soy Juan Carlos Iragorri, periodista colombiano, soy el corresponsal de la revista Semana de mi país en Washington, en la capital de Estados Unidos. Soy director del programa de opinión política de RCN Radio, una emisora colombiana también, y dirijo un programa a 3 cuadras de la Casa Blanca que se llama Club de Prensa, en donde van todos los corresponsales hispanohablantes que hay en la capital de Estados Unidos. Prácticamente todos los españoles están ahí. Quiero darles las gracias a ustedes por haber venido, gracias además al embajador de Colombia, que veo que está aquí en primera fila, y gracias a la Casa de América. Esta es una charla sobre Donald Trump. Habíamos hecho alguna antes de que tomara posesión del cargo el señor Trump. Y es un honor para mí estar aquí con 2 colegas con amplia experiencia en los Estados Unidos. Tatiana López estuvo varios años, 7 años en Nueva York como corresponsal de Telecinco y después 5 años en Washington, por una parte, y por otra parte Pedro Rodríguez, quien fuera corresponsal del diario ABC de Madrid en la capital de Estados Unidos por 20 años. Eso empezó en el año 1991. No es fácil el título de esta conferencia porque pues, es clave para entender las políticas de Donald Trump. Y yo quiero empezar preguntándoles a los dos, comenzando por Tatiana, por supuesto, si se puede entender a Donald Trump como político. ¿Es fácil entenderlo? Es una buena pregunta porque mucha gente, más que como político, lo ha intentado comprender como persona antes. Yo siempre cuento esta anécdota de que en Estados Unidos la Asociación de Psiquiatras tienen prohibido desde 1976 pronunciarse sobre figuras públicas y, sin embargo, en el caso de Donald Trump lo hicieron, ¿no? Salieron 2 iniciativas en las cuales decían que le detectaban unos rasgos de personalidad que no lo hacía apto como presidente. Ahora el gran reto, efectivamente, es entenderlo como político. Desde mi punto de vista es complicado, quizá porque tiene una forma de actuar tan sumamente imprevisible que hace difícil marcar un patrón. Pedro. Yo creo que el problema de entender a Donald Trump es que más que una persona es un personaje. Y esto se presta obviamente a muchas interpretaciones. Creo que en su ascendencia política él además ha generado una sobredosis, lo que en inglés se llama wishful thinking, que es confundir los deseos con la realidad. Y que en cada paso de esta ascendencia política todo el mundo ha esperado algo que él no ha terminado de hacer. Que fuera diferente si iba adelante en las primarias, que fuera diferente si ganaba las primarias, si ganaba las elecciones generales. Todo el mundo anticipaba algo. Yo siempre suelo llegar a la conclusión o advertir que con Donald Trump lo que vemos es lo que hay, realmente. Y hay una clave, su libro de cabecera, su biografía, El arte de la jugada, del trato, de Art of the Deal, y él acuña en ese libro, escrito por supuesto con ayuda, esta expresión, hipérbole sincera, ¿no? Y yo creo que eso ayuda un poco a entender a Donald Trump, ¿no? Es una exageración, por supuesto, hipérbole sincera es una contradicción enorme, o se es hiperbólico o se es sincero, pero creo que tiene algo bastante, explica bastante, ¿no? Esta obsesión por presentarse como una figura bigger than life, extraordinaria en más de un sentido, y siempre esta sensación de tener que decir que lo que dice es verdad, es cierto. A mí me llama mucho la atención que su nombre en las redes sociales, en Twitter, sea el real Donald Trump. Y cuando alguien tiene que empezar a hablar y decir esto que digo es verdad, me llama mucho la atención, y creo que cada vez que le vemos queda en evidencia esta muy extrema peculiaridad de esta figura política que se sale, por supuesto, de todos los análisis, de todos los precedentes. Donald Trump es un hombre de 70 años, es el presidente más viejo, el hombre, la persona con más edad que ha llegado a la presidencia de Estados Unidos. El anterior fue Ronald Reagan, a quien le faltaban, él cumplía el 7 de febrero y se posesionó un 20 de enero con 69 años. Por una parte. Por otra parte, es uno de los presidentes más adinerados que ha habido en la historia de Estados Unidos. El de mayor fortuna ha sido John Kennedy, a quien le calculaban $1.000 millones, siguiendo con George Washington, a quien le calculaban a dinero de hoy $500 millones.
Y yo quisiera preguntarles a ustedes por las políticas o las banderas políticas que él esgrimió durante la campaña. Y tal vez había 3 cosas que él prometía. En primer lugar, hundir la reforma al sistema de salud del presidente Obama, por la cual muchísimas personas, millones de personas han conseguido, en un país de 320 millones de habitantes, han conseguido un seguro de salud. La segunda, y eso lo anunció desde junio, hace 2 años, el 15 de junio, cuando presentó su campaña en la Torre Trump en el Central Park en Nueva York, era construir un muro para separar, para terminar de aislar los territorios de Estados Unidos y México, un territorio, una frontera de 3.000 kilómetros de longitud. Y por otro lado, dijo una y mil veces que él quería meter a la cárcel, o por lo menos nombrar un fiscal especial para meter a la cárcel a Hillary Clinton. Y siempre la gente gritaba, lock her up. Bueno, pues ninguna de las 3 cosas ha pasado. Poco después de que fuera elegido, dijo que Hillary Clinton era muy buena persona. Después trató de que el Partido Republicano hundiera la reforma sanitaria de Obama hace pocas semanas en el Congreso, donde tiene mayoría su partido, que es el republicano, pero no consiguió los votos necesarios. Y por otro lado, no ha podido conseguir el dinero para completar de cerrar esos 3.000 kilómetros de frontera con México. ¿Se va a hundir entonces el señor Donald Trump en lo que son sus políticas nacionales? Porque en las encuestas tiene un 51% de desaprobación y un 40% de aprobación, según la página web Real Clear Politics. ¿Se va a hundir? ¿Va a fracasar Trump? Yo creo que no, porque si vemos los motivos por los que últimamente en Estados Unidos la gente está votando, no tienen tanto que ver con políticas concretas como con la identidad que ese candidato está defendiendo. Es decir, los últimos estudios, hace poco salía en el New York Times un artículo muy interesante en el que decía por qué los estadounidenses votan a candidatos que van en contra suya. De hecho, la reforma sanitaria a quien más afectaba era probablemente a los votantes de Trump, ¿no? Si finalmente se derogaba. Lo cierto es que en Estados Unidos, como en muchos otros sitios, el voto tiene más que ver con la identidad, con quien tú crees que eres, que con políticas concretas. Y con esto nos referimos, y en el estudio al que estoy haciendo alusión hablaban de raza, de etnia y de religión, incluso de geografía, de somos los del pueblo y va a defender a los del pueblo. Creo que el mensaje de Donald Trump y cómo ha conseguido los votos tiene que ver mucho más con el victimismo, con haber hecho creer a una parte de la población que son los grandes perdedores y que él les iba a ayudar, que con políticas concretas. Y creo que es algo mucho más emocional que real a la hora de emitir el voto. Entonces creo que no se va a hundir. ¿Se hundirá Trump? Creo que es un error medir a Donald Trump con parámetros habituales, los 100 días. No nos damos cuenta que estos fenómenos de la nueva política son calibrados o reflejan cosas que poco tienen que ver con lo habitual. Yo creo que Donald Trump ha sido un virtuoso a la hora de canalizar desafección, malestar, inquietudes, no saber qué va a pasar con la globalización, con la forma en que Estados Unidos ha salido de la crisis económica, y él ha sido un vehículo. Y nosotros pensamos que él ha hecho una campaña en la cual ha presentado un programa coherente y ha convencido a gente en positivo de lo que va a ser. Pero realmente la candidatura o el triunfo de Donald Trump ha sido un gran desahogo. Ha sido un gran desahogo y creo que lo que viene ahora no se puede medir como si fuera un presidente habitual. Yo creo que él llega muy libre de hipotecas, él llega sin respaldo político, él en esencia es un tercer partido político, a veces un cuarto partido político si atendemos a la división de los republicanos que ha hecho fracasar su promesa de desmantelar Obamacare. Y creo que él viene con muchas menos hipotecas que un político tradicional. Y yo creo que esto es especialmente relevante en el caso de Estados Unidos y a pocos días de la primera vuelta de las elecciones en Francia también. Creo que hay elementos de la nueva política, el populismo, como lo queramos llamar, que pueden hacer lo mismo que la política tradicional, pero los votantes no les miden con el mismo baremo, no les exigen lo mismo. Yo les quiero preguntar sobre la Casa Blanca de Trump.
Él tiene como uno de sus principales asesores, quizá el principal, a Jared Kushner, que es el yerno, un hombre de 35 años, dueño de un periódico en Nueva York, multimillonario, casado con Ivanka Trump, hija de Trump, una de las hijas de Trump, quien también trabaja en la Casa Blanca. Pero otro de sus asesores principales, además el cargo que tiene es estratega principal, es Stephen Bannon, un hombre que dirigía una página web muy conservadora que se llama Breitbart News, y el señor Bannon ha hecho comentarios xenófobos a lo largo de su vida muchas veces. Hay una pelea tremenda en la Casa Blanca en este momento entre Stephen Bannon y el señor Jared Kushner, y parece que el mediador es el jefe de gabinete, como el secretario general de la presidencia, el señor Reince Priebus. ¿Puede sobrevivir un gobierno con una pelea del calibre que existe hoy en día dentro de la Casa Blanca, donde discuten el yerno del presidente con Stephen Bannon, que es tan poderoso, y esto no es un detalle menor, que es el único asesor de toda la Casa Blanca que es capaz de entrar sin corbata a la oficina oval? Bueno, Trump ya se ha pronunciado, ¿no? Ya ha dicho que quiere que lo arreglen las cosas y ha dejado entrever en ciertas entrevistas que al final family matters, ¿no? O sea, que él va a apostar por lo que él considera lo primero, y que fue un gran valor en su campaña cuando le decían a Hillary Clinton: diga una sola cosa positiva de Donald Trump. Decía, tiene una familia muy cercana, que esto en Estados Unidos es un valor en alza, ¿no? Stephen Bannon, como decías, ha sido dijo el respeto que tienen sus hijos hacia él. Es verdad. En concreto. La familia, como tú muy bien comentabas antes, no hay cercanía en la familia. Bueno, pero él daba esa imagen, ¿no? Cuando salía con sus hijos. Te quiero decir que sí que apostó mucho por dar una imagen familiar de... Sí, bueno, se ha separado, se ha divorciado mil veces. No, es que yo creo que ahora y antes, Donald Trump es una figura increíblemente solitaria. Yo creo que eso ayuda a entender a Donald Trump. Su campaña ha sido minimalista. No le tuvieron la decencia de hacerle un discurso original a la mujer en la convención republicana. Medio par de zapatos de los que lleva ella hubieran bastado para hacer un fantástico discurso y fueron incapaces. Un equipo mínimo, él viajando en su avión, utilizándolo como oficina, por supuesto sin gastarse un duro en publicidad electoral, porque él tenía acceso libre en los medios de comunicación. Y en la Casa Blanca esa tendencia sigue. El artículo demoledor del New York Times de este hombre a las 6 de la mañana subiendo a la residencia, a las 6 de la tarde, perdón, acabando el día en bata, tuiteando y hablando por teléfono y con el guardaespaldas que le hace de compañía, aquello yo creo que fue lo más demoledor, y estuvieron una semana discutiendo si él tenía bata o no tenía bata. ¿Os acordáis, no? Es importante porque creo que es una figura tremendamente solitaria. Los presidentes de Estados Unidos suelen ser animales políticos increíblemente gregarios. Este no es el caso de Donald Trump. Y con esto termino. Esto se superpone a una mentalidad que él tiene asumida de no prorrogar lo que ellos llaman el Estado administrativo. Es decir, hay un esfuerzo deliberado porque esos 4.000 puestos de libre designación que todo presidente de Estados Unidos tiene posibilidad de hacer, de los cuales 1.000 están sujetos a aprobación por parte del Congreso, de dejar muchos de esos puestos vacíos, ¿no? El Estado administrativo no es una asignatura de derecho, es digamos, reformas que se producen en el cambio de siglo, del siglo XIX al siglo XX, la llamada era progresiva, en los cuales se expande la administración del gobierno federal, se crea, por ejemplo, la Food and Drug Administration, todo este tipo de órganos reguladores que usurpan funciones del gobierno, ejecutivas y de los tribunales, y que tienen un enorme poder. Es una expansión de la burocracia que siempre ha sido minimalista en Estados Unidos. Y hay un esfuerzo por mantener eso bajo mínimos, por reducir, por no proveer ni nombramientos, ni fondos, ni nuevas regulaciones, nada que alimente a ese monstruo, supuesto monstruo, de este nihilismo burocrático que Donald Trump profesa. Entonces, esa soledad y ese empeño deliberado de estar solo, yo creo que ayudan a entender cómo él se está manejando. A propósito de... Adelante, Tatiana. No, bueno, iba a decir que estoy de acuerdo
relativamente, ¿no?, en esa soledad, porque lo cierto es que también él, por lo menos de cara a la galería, sí que ha puesto efectivamente en posiciones clave a gente de su entorno familiar más cercano. No sé si tiene que ver, no sé si es más una soledad, lo que tú decías, ¿no?, política que familiar, ¿no? Y respecto a lo que decíamos de Stephen Bannon, él siempre dice que Stephen Bannon llegó muy tarde, ¿no? Como que él ya tenía ganadas las elecciones cuando llegó Stephen Bannon, pero lo cierto es que todo ese movimiento de Stephen Bannon, Político ayer sacaba un artículo muy interesante hablando de cómo todo esto en realidad comienza en California, donde se dan esos cambios demográficos importantes, donde llega un momento en que la población latina pasa a la población blanca y se empieza a radicalizar ese discurso, inclusive con la construcción del propio muro, ¿no?, que es una idea que viene también de California, ¿no?, y cómo él lo va adoptando y cómo Bannon yo creo que va a ser necesario para mantener esa parte de voto que él ha conseguido captar. Vamos a ver, lo que no puede consentir Donald Trump es que nadie le haga sombra. ¿En qué basa ¿Por qué Donald Trump es Donald Trump? Porque él ha sabido convertir su apellido en una marca comercial. Cierto. Básicamente. Hay gente que le describe como un empresario. Es más un promotor, un exhibicionista de ese nombre. Y en esa mentalidad no puede haber... digamos que no hay sitio para figuras colaterales o ayudas o alguien que sea más malo, no quiere una Sarah Palin, o más tóxico, it's all about me, ¿no? Es evidente. Y Steve Bannon ha hecho como los malos escritores de discursos, ha tomado demasiado crédito. Y esto yo creo que le molesta y en esta obsesión por lo superlativo, Steve Bannon ha empezado a no encajar. A propósito de lo que mencionaba Pedro, de que Trump es un hombre solitario y demás, y hablaba de Melania Trump, tal vez el mejor chiste que echó el señor Donald Trump a lo largo de la campaña fue a propósito de aquel momento en el que se descubrió que su esposa, Melania Trump, que es de origen esloveno, que nació en Eslovenia, había en un momento dado copiado, era plagiado un discurso de Michelle Obama, la esposa de Barack Obama, el antecesor de Trump. Y en algún momento de la campaña dijo el señor Trump, hombre, esto es increíble realmente, porque Michelle Obama se echa un discurso y la aplaude medio país. Y mi esposa Melania se echa exactamente el mismo discurso y la critica todo el mundo. No, y era una cosa absurda. Pero hablando de la cuestión familiar de Trump, yo siempre me pregunto, y creo que mucha gente en el mundo se pregunta, ¿por qué razón un hombre como Trump, que se ha casado creo que 3 veces, y eso que los estadounidenses adoran la familia, pues, y que la gente no se separe y demás, su mujer vive en Nueva York, él vive en Washington, pero ¿por qué un hombre multimillonario terminó ganando unas elecciones y representa a la clase media estadounidense? Es verdad que mucha gente odiaba a Hillary Clinton y quedó demostrado en la derrota de Hillary Clinton. Pero ¿por qué razón un hombre que vive en un penthouse, en un edificio propio en Nueva York, donde todas las cortinas, prácticamente los grifos del avión, del lavamanos del avión del señor Trump son de oro, cambió las cortinas de la Casa Blanca y las puso también doradas? ¿Por qué ese señor representa al empleado medio de la clase media y media baja estadounidense? ¿Por qué ellos sí entienden a Trump? Porque ha sido una excusa. Esta desafección no ha votado una alternativa en positivo, constructivo. Ha votado, ha intentado decir, ahora es la mía y me vais a escuchar. Donald Trump es un outsider que desesperadamente ha querido que los insiders le tomen en serio. Y aunque él ha tenido cierto protagonismo en el real estate de Nueva York, nunca nadie le ha tomado en serio. Las imágenes famosas de Barack Obama cachondeándose de él en la cena de los corresponsales ilustran un poco, nadie le ha tomado nunca en serio, lo cual al final ha sido en su ventaja. Y yo creo que ha existido una identificación de mucha gente que siente que la élite, el gobierno, el establishment no les escucha, no les toman en serio. Se ha establecido una identificación con Donald Trump. Y esa causa personal, ese resentimiento suyo
y compartido por mucha gente, suficiente para ganar en el colegio electoral en Estados Unidos la presidencia, digamos, se han encontrado. Y es la explicación, la gente dice, si tú lo has pasado muy mal en la crisis, ¿por qué votas a un multimillonario? Bueno, porque es la mejor forma de protestar, es la mejor forma de cuestionar el sistema, es la mejor forma de armarla, ¿no? De decir, un momento, hasta aquí hemos llegado. Bueno, yo creo que volviendo al estudio sobre cómo la gente vota, efectivamente, contradicciones, ¿no? Realmente una de las cosas que apuntan en el estudio es que la diferencia, igual que la religión, la raza, la posición geográfica, eso que nos da identidad como persona, como manada, es muy importante. Sin embargo, ellos habían detectado que la diferencia económica no era tan importante. Pobres contra ricos, ¿no? A la hora de identificarte con un candidato. Y luego creo que hay una cosa que también se da en este país y que se dio, por ejemplo, en Nueva York, ¿no? Que tenían un alcalde, Rudy Giuliani, que era millonario, y a la gente le encantaba que fuera millonario porque pensaban que realmente estaba en política... Bloomberg. Porque pensaban que realmente estaba en política para hacer cosas. De hecho, Bloomberg hizo iniciativas de su propio bolsillo, iniciativas que pensaban que eran demasiado arriesgadas. Recuerdo una que era muy curiosa, que en España sería impensable, que es que Bloomberg estableció un programa en el cual pagaba a los niños de clase baja por ir a clase. Él dijo, no, nos vamos a dejar de incentivos y tal, va a haber un dinero si van a clase. Era muy polémica, pero él consiguió hacerla porque lo hizo con su dinero privado, ¿no? Yo creo que hay esta cosa que también hay en España de si son ricos no van a robar, que está demostrado que no es cierto, pero creo que también va un poco por ahí, ¿no? El identificarte con aquel que crees que como no lo necesita va a mirar por tus intereses. Yo soy un poco más pesimista. Ustedes se acordarán, no muy lejos de aquí, hace relativamente poco tiempo, hubo un perturbado que puso bombonas de butano en el coche, sí. Intentó estamparse contra la sede de uno de los grandes partidos en España. Y yo tengo la sensación que esa es la metáfora perfecta de una parte del electorado que está extremadamente frustrado con la forma en que funciona la política y quiere aprovechar estas figuras que son realmente dramáticamente cuestionadoras del sistema y la respaldan. Y es una forma de dejarse oír, es una forma de llevar la crítica, el resentimiento, el ajuste de cuentas, la peineta al establishment, como queramos llamarlo, hasta sus últimas consecuencias. Muchas personas se preguntan también si Donald Trump va a ser enjuiciado políticamente, si se va a producir lo que en inglés se llama la figura del impeachment. Y el impeachment en Estados Unidos consiste en que en la Constitución se dice que un presidente puede ser enjuiciado por ciertas causales. La primera, por traición a la patria. La segunda, por haber aceptado sobornos o haber pagado sobornos. La tercera dice por otro tipo de delitos, por otro tipo de conductas. La figura del impeachment se produce cuando la Cámara de Representantes acusa ante el Senado al presidente o a altos funcionarios y el Senado es el que decide. Ha habido solamente 2 presidentes enjuiciados en la historia de Estados Unidos. El primero, Andrew Johnson, quien sucedió a Abraham Lincoln, que fue asesinado en 1865, en un mes de abril. El señor Johnson fue enjuiciado porque decidió despedir al ministro de Guerra, al secretario de Guerra. En ese momento no lo podía hacer sin la autorización del Senado. La Cámara lo acusó ante el Senado y el Senado lo absolvió. 130 años después, de 1998, fue juzgado políticamente Bill Clinton por el escándalo de Mónica Lewinsky y lo fue por los delitos de perjurio y de obstrucción a la justicia. La Cámara lo acusó, el Senado lo absolvió. La única otra ocasión en la que se produjo algo así, y al final no hubo juicio, fue cuando el escándalo de Watergate en el año 72-73, cuando se supo que Richard Nixon en su campaña a la reelección había espiado a la campaña contraria del Partido Demócrata, y el señor Nixon renunció el 9 de agosto de 1974 cuando la Corte Suprema de Justicia dijo que sí se podían hacer públicas las grabaciones telefónicas de la Casa Blanca y él sabía que estaba perdido y renunció. En el caso de Trump se ha hablado de varias cuestiones. Hay quienes ya lo han demandado, algunas ONGs y asociaciones, por haber violado lo que se llama la cláusula de los emolumentos. Dicen que
una potencia extranjera no puede enriquecer a un presidente, y en el caso de Trump, varios funcionarios de gobiernos extranjeros se han alojado en hoteles de Trump, como el que está en la vieja oficina de correos a 4 o 5 cuadras de la Casa Blanca. Eso por una parte, pero por otra, ahí vienen caminando una serie de sospechas de que miembros de su campaña presidencial estuvieron vinculados con agentes rusos y con el presidente ruso Vladimir Putin para espiar la campaña de Hillary Clinton. ¿Puede llegar eso hasta allá? ¿Puede llegar eso a que el señor Trump termine siendo juzgado políticamente? Y si lo es, ¿puede el Senado condenarlo? Porque recordemos que él tiene mayorías en Cámara y Senado, pero no lo apoyaron cuando quiso hundir la reforma sanitaria de Obama. Una pregunta fácil. Sí. Voy a dejar que conteste antes, sí. Pedro. No, yo creo que esto es un poco lo que hablábamos antes del wishful thinking, estas elucubraciones, el House of Cards, que Donald Trump no va a terminar de una manera u otra su primer mandato. Un impeachment, como muy bien has reseñado, es una tremenda crisis constitucional. La gente se cree que es una moción de censura en un sistema parlamentario, ni hablar. Estamos hablando que la Cámara Baja se constituye en un jurado de acusación, se formulan cargos, el Senado, bajo la presidencia del magistrado jefe del Tribunal Supremo, se constituye en jurado y decide la validez o no de esos cargos, que pueden derivar en la inmediata cese del presidente de los Estados Unidos. Es algo realmente grave, es algo realmente trascendental. ¿Por qué los deseos de que Donald Trump no termine su mandato, que también yo no niego que existan, albergan la posibilidad de impeachment? Porque él ha sido increíblemente chapucero durante la transición. Y esta regla fundamental de marcar una distancia entre tus intereses privados, tu dinero, tus negocios y tu etapa de gobierno, él no la ha cumplido. Es obvio que aquel numerito de dejo a mis hijos y yo me comprometo a no hablar con mis hijos de qué negocios estamos haciendo, pues realmente es bastante débil, bastante complicado. Toda la obsesión, las conexiones con Rusia, también le dejan expuesto. ¿Sabes? Hay un profesor Lichman de American University, él es el historiador más reputado en Estados Unidos porque él ha construido una matriz con datos históricos, no con demoscopia, no con encuestas, y él fue uno de los pocos que anticipó la victoria de Donald Trump. Tiene un colorario, sin utilizar la matriz, y es que él piensa que Donald Trump efectivamente será sometido a un impeachment. ¿Cuál es el problema del impeachment? Imaginemos, como muy bien has dicho, para esto requieres que las cámaras, que los republicanos, que ahora mismo tienen mayoría en las dos cámaras, se presten a ello. Pero si uno se pone en el lugar del Partido Republicano, ¿cuántas veces en la vida de uno de estos políticos van a tener el control de las dos cámaras, la Casa Blanca y una mayoría favorable en el Tribunal Supremo? Eso solamente es un sueño una conjunción, eso sí que es una conjunción interplanetaria. Esto se produce solo una vez. Y todos sabemos que el poder es el mejor pegamento político y el que produce mayor unanimidad. Y hay problemas, efectivamente, y él, como es un tercer partido político y opera fuera de esto, pues tiene problemas. Claro, no va a ser un Roosevelt ni un Johnson, no va a tener éxitos asegurados, pero existe una connivencia de muchos intereses que pensaban que en el colegio electoral nunca un candidato conservador iba a poder ganar la presidencia de Estados Unidos, o no por lo menos a corto plazo. Y estas condiciones son únicas y es muy difícil porque en este tono de House of Cards, no, porque a los republicanos entonces pondrían de presidente a Pence y Pence es un republicano y pueden hacer con él lo que quieran, no sé qué. La historia vemos que se extiende, da para varias temporadas, pero me parece bastante irreal a cambio del sacrificio que supondría proceder de esta manera. Yo lo que quería matizar es que lo importante de este impeachment, si no se hace, es qué precio van a tener que pagar los republicanos por tener a Donald Trump. Yo tengo la teoría de que Donald Trump también es la herencia del Tea Party
y de ese momento en el que los republicanos están dispuestos a radicalizarse porque viene el efecto Obama y nos da igual, y cogemos a Sarah Palin, que no tiene idea de nada, pero nos da igual porque mueve masas, ¿no? Y de repente tenemos esta facción que es mucho más extrema y que de alguna manera yo asocio a lo que ha pasado con Donald Trump. Si ellos no hacen el impeachment, también abren la puerta a la destructuración total del partido, a que tengan que enfrentar, ¿no?, en el futuro. Esto sienta un precedente. Venía escuchando una de las iniciativas que ha salido a raíz de Donald Trump, que está haciendo el Washington Post, y que son unos podcasts que se llaman Can He Do It? Realmente, ¿no? Puede hacerlo. Y hablaban ya de los precedentes de hacer política a través de Twitter, ¿no? Está creando unas cosas, unos precedentes que pueden seguir, y yo creo que el Partido Republicano puede pagar un precio muy alto por esto, por dejarlo 4 años en el poder. Si les va a compensar o no, pues eso lo tendrán que ver. No sé qué opina Pedro. No, yo insisto en lo que he dicho, es que no las han visto tan perfectas para ellos en mucho tiempo. Y yo creo que el partido político que está en verdaderos problemas es el Partido Demócrata en Estados Unidos, no tanto el Partido Republicano, a pesar de esta fractura. Yo creo que no se hacen mesas redondas, pero eso sí que hay que pensarlo. ¿Cuál es el futuro del Partido Demócrata? Como el Partido Demócrata hace 8 años con Obama era el partido de las mayorías en las cámaras, era el partido que controlaba la política dentro y fuera de Washington, en los Estados Unidos, y ahora es el partido en la minoría que realmente tiene muy poco que decir en el momento en que Donald Trump es presidente de Estados Unidos, porque ha ganado en ese cinturón del óxido, en esos feudos tradicionales del Partido Demócrata, los que Hillary ni siquiera se empleó a fondo porque los daba por supuesto. Yo creo que el problema político en Estados Unidos lo tiene el Partido Demócrata. El Partido Republicano, las victorias son muy dulces. Antes de preguntarles por algunas cuestiones de política internacional de Trump con Siria, con Irak y con ciertos países, quería conocer la opinión de ustedes sobre si ustedes fueran presidentes del gobierno español, y aquí estamos en un auditorio mayoritariamente español, ¿qué harían? Porque da la impresión, y lo digo yo como periodista colombiano que vivo en Washington, de que como jefe de Estado extranjero uno lo que quisiera es que Trump no piense nunca en el país que uno representa, porque termina uno metido en un lío. Sí, lo mejor que puede pasar en América Latina es que Trump piense que eso no existe y es la realidad. Cada vez que él se fija en un país se arma un lío. ¿Cómo manejarían ustedes, si fueran presidentes del gobierno español, la política exterior de España hacia Estados Unidos? ¿Es mejor ni siquiera invitarlo? Bueno, yo creo que Mariano Rajoy en esto, por una vez, ha acertado muchísimo. Quien se mueve no sale en la foto, y él ha tenido esta actitud galleguil que tiene con todo, ¿no? De que ni sube ni baja, ni sabes lo que piensa de él, ni lo vamos a saber. Y yo creo que efectivamente lo mejor es que no se fije mucho en ti, porque como es una persona que a simple vista parece tan volátil, ¿no? Que lo mismo... Bueno, él apoyó a Hillary Clinton en el pasado, quiero decir, es una persona que se autoconcede cambiar de opinión las veces que le dé la gana, entonces casi mejor ni estar cerca de él. En este caso yo creo que el gobierno español ha sido muy neutro, aunque sí que es verdad que Mariano Rajoy dijo que quería ejercer, se atribuyó estas funciones de ejercer como intermediario entre Estados Unidos y Latinoamérica, no se sabe muy bien para qué, pero bueno, lo dijo. Yo creo que de todas formas España, mi concepción es que nunca ha estado realmente dentro de la política estadounidense, y creo que en este caso no va a ser una excepción. ¿Está de acuerdo con Tatiana, Pedro? No hemos cumplido los 100 días, pero Donald Trump nos ha dado muchos... Lleva 88 días de gobierno. Nos ha dado muy buenos momentos, como dicen en Telecinco, ¿no? Y uno de esos buenos momentos fue la llamada de teléfono con el primer ministro de Australia, que terminó de manera inopinada en bronca. La ironía es que Australia es el aliado de Estados Unidos que desde la Primera Guerra Mundial ha ido a todos los conflictos armados que ha ido a Estados Unidos. O sea, no hay ninguna duda de la alianza entre Australia y Estados Unidos. Y aún así vemos como en un cruce, un cambalache de que si tú prometiste unos refugiados a Obama, que no sé qué,
En fin, tremendo, ¿no? Fue realmente, todos ustedes habrán visto el numerito con Angela Merkel, como si Angela Merkel fuera un problema para los Estados Unidos, ¿no? Creo que en este sentido los gobiernos, el gobierno español, todos los gobiernos, pues tienen la obligación de defender los intereses nacionales y no se pueden permitir el lujo de expresar libremente críticas ni juicios de valor, y tienen que ingeniárselas para entenderse y poder continuar una relación lo más constructiva posible. Lo que pasa es que en este caso es muy difícil. Es muy difícil porque Donald Trump no sabe cómo funciona la política, mucho menos la política exterior. Y el problema es que presume en su gobierno el no saber cómo funcionan las cosas en Washington es un mérito, ¿no? Y ese es el problema. Es una enorme dificultad para gobiernos que pueden estar más o menos predispuestos a tener una relación constructiva y positiva con Estados Unidos en este momento en el que pues el secretario de Estado ahorra poco, viene de una petrolera, es amiguito de Putin, la Casa Blanca es este ambiente enrarecido, donde hay más despachos vacantes que ocupados, en fin, la broma de Kissinger, si quiero hablar con Estados Unidos, con Europa, ¿a quién llamo? Pues ahora es un poco, se ha vuelto en contra, ¿no? Estados Unidos en este momento es bastante complicado, ¿no? Entonces, para mantener, digamos, relaciones fluidas, constructivas, y sobre todo en esa mentalidad de Westfalia, de la preeminencia del Estado-nación, de dudar de principios como el libre comercio, la seguridad colectiva, el multilateralismo. Hay dos crisis internacionales muy serias que tiene que enfrentar Trump. La primera está en Siria. Recientemente ordenó que se arrojara la madre de todas las bombas, una bomba de 10 toneladas, se supone que hubo algo así como 35 muertos y que hubo autorización incluso del gobierno sirio. En Afganistán. En Afganistán, sí. Afganistán. El señor Trump se equivocó, estaba pensando yo en la equivocación de Trump, que había confundido Afganistán con Irak. Pero la otra crisis que parece la más grave es la que tiene con Corea del Norte. Kim Jong-un, el dictador norcoreano, ha hecho varias pruebas de misiles nucleares. El señor Trump dijo que iba a enviar una flota de los Estados Unidos, finalmente la flota iba, al parecer, para otro lado. Pero lo más serio de esto es una entrevista que dio en las últimas horas a Charlie Rose, un periodista muy famoso de la cadena pública de televisión en Estados Unidos, Mike Morrell, que fue director de la CIA. Es una entrevista de hace 2 días y les recomiendo que la vean, porque el señor Morrell explicaba lo siguiente. Él dice que Kim Jong-un sí tiene capacidad de lanzar un misil o varios misiles desde Corea del Norte hasta la costa oeste de Estados Unidos, que está a 9.500 kilómetros, a ciudades como Los Ángeles o San Francisco o Seattle. No tiene capacidad de lanzar un misil hacia la costa este, que está a 11.000 kilómetros, a ciudades como Nueva York. Y tampoco hasta la Casa Blanca, ¿no? Exactamente, y tampoco hasta la Casa Blanca. Pero Trump ha dicho que se le está agotando la paciencia, y lo dijo Mike Pence. ¿Sería un error de Trump llegar a atacar a Corea del Norte o lanzar algún tipo de ofensiva militar contra Corea del Norte? Porque Corea del Norte sí está en capacidad de lanzar un misil a Seúl, la capital de Corea del Sur, que está a 195 kilómetros, o a Tokio. ¿Cómo debería uno entender a Trump frente a esta crisis? Bueno, yo lo último que he estado leyendo y que he estado escuchando de los expertos en Washington, ¿no?, que analizan la Casa Blanca, es que realmente Trump está haciendo lo que ellos llaman negociar, pero con fuerza, ¿no? Es decir, sí que se cree que va a haber un esfuerzo diplomático, pero estas demostraciones de poder a veces sirven para forzar esa mano diplomática, para que las negociaciones, contrariamente a lo que se crea, ¿no?, fluyan mejor a la hora de decir que puede haber una amenaza real también por parte de Estados Unidos. Yo creo que en este caso Trump actuará con más prudencia de la que creemos, y que lo que está haciendo es una demostración de fuerza para realmente poder llevar por el otro lado las negociaciones diplomáticas. Respecto a cómo va a actuar Corea del Norte, China también ahí va a jugar un papel fundamental. Él ya ha cambiado su posición contra China. El otro día lanzaba un tuit muy gracioso que decía: y yo dije que China manipulaba la moneda, ¿en qué estaría yo pensando? ¿No? Ya, él mismo se contradice a sí mismo.
Y creo que en este sentido sí que se van a recurrir a armas diplomáticas. No sé si opina lo mismo Pedro o si lo ve así. A mí de todo eso es muy divertido, muy fascinante. La fuerza militar es lo que realmente me preocupa bastante. Llevamos mucho tiempo hablando de la posverdad, ¿no? Esta idea de que la mentira, los hechos alternativos, lo racional está en cuestionamiento. Yo creo que Donald Trump está aplicando esto y está generando lo que podríamos llamar la posfuerza, que es un uso muy peculiar, muy trilero, muy de embuste de la fuerza militar. Y para mí un ejemplo es el ataque con los misiles Tomahawk en Siria, ¿no? Si tú utilizas la fuerza militar, indudablemente tiene que ser con una estrategia, dentro de un contexto, con aliados, con unos objetivos, y no dejarte llevar por algo impulsivo o por un teatro de que aviso primero a los rusos. O, por supuesto, si utilizas la fuerza militar, lo que no debes es demostrar tus debilidades. Porque al utilizar ese tipo de armamento, lo que está diciendo es que el espacio aéreo de Siria está controlado por Rusia y nosotros no vamos a enviar aviones. No queremos ese problema. Entonces, es una forma muy aparente, pero muy inútil, muy cuestionable, de utilizar las prerrogativas como comandante en jefe que tiene Donald Trump en su calidad de presidente de Estados Unidos. El caso de la madre de todas las bombas en Afganistán, ¿no? El problema es que él hace una promesa electoral que él va a bombardear the shit out of el Estado Islámico, ¿no? Esta es una bomba convencional con 16 toneladas, las que sea, de explosivo, y la utiliza en Afganistán, ¿no? Y es fascinante el body count, como las primeras noticias del número de víctimas que había ocasionado esa bomba fueron 16, o sea, era menos de un muerto por tonelada de explosivo. Y ningún civil, ¿no? Además, especificaron. Pero el CSI de Kabul debe estar haciendo horas extraordinarias y ahora van por 96 muertos, ¿no? Realmente, en el momento en que su manejo de la situación doméstica es más cuestionado, donde se le tuercen las cosas una detrás de otra en la escena doméstica, ahora descubrimos que bien queda, y de paso me distancio de Rusia, y de paso digo que la OTAN ahora somos amiguitos del alma, y que antes no servía para nada. En fin, estos bandazos... ¿Cuál es el problema de Corea del Norte, que era la esencia de tu pregunta? En Corea del Norte la amenaza no es imaginada. Esto no es un embuste. Corea del Norte es el paraíso de la proliferación de las armas, enriquecen uranio, tienen plutonio, tienen una decena de cargas nucleares, tienen un programa de desarrollo de misiles cada vez más avanzado, fallan algunos, pero otros generan preocupación, y en esa carrera de construir cabezas nucleares cada vez más pequeñas y misiles con mayor alcance, la gran lección aprendida por todos estos tiranos como Saddam Hussein es que si tú vas a vacilar que tienes armas de destrucción masiva, es mejor que las tengas, ¿no? Para que te tomen en serio. Y aquí no hay duda de que esa amenaza existe. ¿Qué pasa? Vemos que está jugando la carta china, ¿no? Pero en relaciones internacionales, en política internacional, la idea de que un Estado clientelar va a hacer automáticamente lo que diga su protector, pues a lo mejor no siempre es así. Hay mucha gente que piensa que Israel es un Estado clientelar de los Estados Unidos. Pero ¿alguien piensa en serio que descolgando un teléfono en Washington se va a solucionar el problema palestino-israelí, por ejemplo? No. Es una dinámica completamente diferente. Es decir, se puede acusar a China de muchas cosas, pero ¿hasta qué punto China está en posición de desactivar un régimen que solamente está obsesionado con perpetuarse, que está dispuesto a sacrificar cualquier cosa, que no se le pueden aplicar sanciones económicas porque no tiene una economía tangible? Es todo dinero negro, contrabando, chanchullo y lo que puede caer en China, que no quiere una crisis en su frontera. Quiero hacerles otra pregunta que tiene que ver con el cambio de poder en Estados Unidos desde Obama a Donald Trump. Algunas personas
creen que es absurdo lo que ocurrió en estas elecciones, que después de haber tenido un presidente en apariencia dialogante o dialogante como Obama, terminara Estados Unidos votando por un hombre como Trump. Incluso mucha gente cree que el gran fracaso de Obama es que su legado es Donald Trump. ¿Por qué puede haber pasado algo así? Es porque, como dicen algunos, quizá con muchos prejuicios, los estadounidenses prefieren más un presidente con mentalidad de sheriff que un presidente con mentalidad de abogado especialista en derecho constitucional. Bueno, esto es lo que se llamó el efecto Al Gore, ¿no? Que decían que Bush había ganado porque un alto porcentaje de los estadounidenses se tomarían antes una cerveza con él que con Al Gore, que daba esta imagen de intelectual, ¿no? De persona totalmente disociada de la realidad. Y que en el caso de Obama está esta anécdota cuando él dice que su verdura favorita es la arúgula. Y entonces todo el mundo se queda mirando como diciendo, pero eso no es el maíz, ¿no? No es algo que tomen todos los estadounidenses. Yo tengo la sensación de que Trump y Obama son dos respuestas diferentes al mismo problema. Y de hecho mucha gente, ¿no? ha cambiado el voto. Y creo que después de la era Obama, cuando hay ese desencanto por parte de una sociedad y sobre todo cuando se sigue viendo que se incrementan los niveles de desigualdad, ¿no? La desaparición de la clase media, lo que hablábamos, pasa antes en California. En California hay esa desaparición de la clase media, cada vez hay más distancia entre unos y otros. De alguna manera Trump ha encarnado la respuesta a ese desencanto, a esa solución, a ese, como decía el New York Times en un artículo hace ya unos años, ¿no? A ese tendero que vendía 5 clavos y que no entiende la globalización y que no entiende por qué si vende 5 no se quedan 5 y no tiene lo mismo que tenía antes. En mi opinión, Donald Trump no es la consecuencia de Obama, no creo que sea consecuencia de sus políticas. Creo que más bien es una respuesta diferente a un problema que sigue persistiendo después de 8 años. Yo he de confesar mi admiración por Barack Obama. A mí me parece un presidente extremadamente elegante, elocuente, razonable. Pero también entiendo que a mucha gente les pareciera un arrogante y un elitista insoportable. También lo entiendo. Y creo que el éxito de Donald Trump está vinculado también a la era Obama. Obama se sincera en un momento en su primera campaña, y concretamente en Pensilvania, y habla de la gente que se agarra, que se aferra a su Biblia y a sus armas. Es un momento de esos de sinceridad que dice bastante, ¿no? Y esa percepción de que el establishment siempre se las ingenia para cuidarse y perpetuarse y vivir muy bien, yo creo que Obama lo ha continuado, a pesar de que yo no tengo ningún problema en reconocer mi respeto por su figura. Y creo que ese resentimiento no me parece una cuestión menor. El resultado de estas elecciones claramente era una lucha, una reacción contra el establishment, contra el status quo político. Y creo que Obama le ha venido muy bien a Estados Unidos, era muy necesario que un afroamericano llegara a la presidencia de Estados Unidos, pero, en fin, entiendo que alguien que es elegante, que habla en planteamiento, nudo, desenlace, con hipótesis y refutaciones, que es un pequeño ensayo cada respuesta, frente a alguien que habla en monosílabos y dice lo primero que se le ocurra. Y yo entiendo que hay una acción-reacción y creo que la situación tóxica, insisto, de desafección, de no creer en el sistema, de decir ahora os vais a enterar, por supuesto acompañado por una candidata como Hillary Clinton, con todos sus problemas, yo creo que sí que explican el resultado, el triunfo de Donald Trump. Les voy a hacer una última pregunta porque ya son las 7:30. David Brooks, que es uno de los columnistas más famosos del periódico The New York Times, él tiene una columna sobre la soledad de Donald Trump bastante elocuente. Tiene una columna de hace muy pocos días, hace 2 semanas, donde dice
crisis de la incompetencia se avecina y dice que Donald Trump es un hombre absolutamente incompetente, que ha nombrado a 22 de los 553 funcionarios claves del gobierno. Es decir, no ha logrado nombrar prácticamente a nadie. Pero eso es deliberado. Algunos puede ser deliberado. Pero aparte de esto, y la pregunta que quiero hacerles es la siguiente. Decía Brooks hace tal vez un mes y medio en otra columna que lo que iba a terminar produciendo Trump iba a acabar uniendo a todo el pueblo estadounidense contra él porque lo iba a hacer tan sumamente mal que todo iba a ser un desastre. ¿Puede, y vuelvo en cierto modo a la primera pregunta, ¿puede eso terminar así o está completamente equivocado, Brooks? Bueno, yo creo que depende de varios factores. O sea, creo que una de las cosas que también ha hecho muy bien Donald Trump es la gente se une siempre mejor cuando tiene un enemigo común que un amigo en común. Y creo que en este caso va a depender muchísimo de los enemigos en común que él encuentre y que sepa escenificarlos para que el pueblo reaccione no tanto en base a las políticas y al desastre, como en base a posicionarse enfrente de ellos y nosotros, ¿no? Quería hacer un apunte respecto a Barack Obama. Yo también soy una grande admiradora de él y hablar también un poco de lo que es la realidad, ¿no? Y la proyección, porque Barack Obama era el establishment, pero realmente era el único presidente que venía de una clase social bastante necesitada, criado por sus abuelos blancos, con ayudas sociales, que llega donde llega gracias al mérito propio, ¿no? que llega incluso a Harvard sin formar parte, si no me equivoco, de las políticas de cuotas. Y no deja de ser bastante curioso que la gente lo asocia al establishment y, sin embargo, a Donald Trump, ¿no? que forma parte de una generación de multimillonarios, lo asocian con el pueblo. Y hay una cosa que a mí me gusta llamar el efecto reality o la generación reality, ¿no? que es esta, que en España lo hemos tenido durante muchos años. Hace ya 18 años que hay telerrealidad y hay toda una generación que ha crecido con esa telerrealidad, que es hasta qué punto lo que importa es esa fama, esa presencia continua en los medios, ¿no? que ha tenido Donald Trump, y hasta qué punto importa más la proyección que la realidad, ¿no? La proyección de cualquier tipo de ideas, lo que él vende, y luego la realidad, y la importancia que va a tener la prensa en desmontar todas esas mentiras, ¿no? Esos datos alternativos de los que él habla. Bueno, ese tema daría para otra conferencia, sí. la relación de la prensa con Donald Trump. Bueno, bienvenidos a los Estados Unidos de la ironía, ¿no? Y de la profunda división. Vamos a ver, las elecciones presidenciales de 1960, Richard Nixon contra Kennedy, son las primeras en las que se produce un debate en televisión. Y es el momento en el que la apariencia puede ser tan importante como el contenido en la política de Estados Unidos. Pero de esto estamos hablando de hace medio siglo. Donald Trump, ¿qué es lo que ha hecho realmente como plataforma política? 14 temporadas de su reality show El Aprendiz. 14 temporadas en las cuales la gente le ha visto detrás de un escritorio tomando decisiones. Perfectamente iluminado, perfectamente peinado, con su trabajo que lleva eso, pero perfectamente vestido. Y se supone que ¿para qué sirve una campaña electoral? Para que el electorado se imagine al candidato gobernando. Y durante 14 temporadas, con enorme éxito, la gente lo ha visto. Ustedes son una audiencia muy sofisticada y me dirán, oiga, que me está usted hablando de un reality show. Pero es que la gente no distingue. La gente ve solo televisión, ¿no? Ustedes dirán, oiga, esto es un espectáculo, esto es un tongo, esto es un concurso, esto es un montaje, esto no tiene nada que ver con nada. Efectivamente, pero él es un virtuoso del autobombo. Eso no nos quepa la menor duda. Y la dinámica que aplicó a las primarias del Partido Republicano fue la dinámica de un reality show. ¿Quién gana los reality shows? El más estridente, el más friki,
el que confunde la confusión de lo soez con lo sincero. Anda que no hemos oído, Donald Trump es el único que dice las cosas como son, ¿no? Y eso era con lo que se justificaba las barbaridades que decía. Y llegó un momento en las primarias en las que cuando no hablaba Donald Trump era noticia en los debates. Hoy no ha hablado Donald Trump. Hay un momento en esta campaña increíble, hablábamos de 1960, pero esta realmente ha sido increíble, en el que él viaja con la revista Time desde Georgia, desde Virginia a Georgia, en su avión. Y él está en la cabina del avión y está pasando con el control remoto y en todos los canales de información sale él. Y dice, yo creo lo más sincero, esta idea que avanzabas, dice, ratings are power. Totalmente. Los índices de audiencia son poder. Que es, yo creo que es lo más sincero que ha dicho Donald Trump. Es decir, no es la ventaja en las encuestas, no es el equipo que te rodea, no es el esfuerzo intelectual por plantear una alternativa de gobierno, no es la persuasión, no es prepararse un debate, no es recurrir a las herramientas intelectuales aplicadas desde la era de la Ilustración. No, es salir en televisión y que te vea mucha gente. Vino hace poco un premio Pulitzer del New York Times a Madrid a hacer una historia y terminé hablando con él un rato. Estoy hablando de corresponsal en África, enviado especial a Afganistán, o sea, estamos hablando de un tipo serio. Y me decía, sí, a mí me pasa. Yo enciendo la tele, le veo y es como si están poniendo El Padrino, me quedo enganchado, no puedo pasar de canal. Y me lo decía un Top Gun del periodismo. ¿Cuánto va a durar el espectáculo? ¿Cuánto va a durar? No se sabe. Hay una clave que sí estabas diciendo qué va a pasar, ¿no? Y es la clave económica. La economía es central en la política de Estados Unidos. Y vemos cómo este show se está traduciendo en una subida de azúcar para la economía. Muy artificial, pero la perspectiva de que va a haber menos regulación, de que va a haber más gasto público en infraestructura y en defensa, y de que se van a bajar impuestos, está creando ya hablábamos antes de la pseudo-verdad, pues un pseudo-éxito, en cierta manera, en términos económicos, de expectativa de crecimiento, de reducción del desempleo y, por supuesto, insostenible, porque todos sabemos que esta forma no es una forma de enderezar la economía, pero los resultados pues, son muy entretenidos, son muy vistosos, enganchan, ¿no? Entonces, yo no anticipo un desastre inmediato y creo que esos agujeros en la burocracia federal son deliberados, porque estamos asistiendo a un conflicto en el que se pone en duda la judicatura, los periodistas, los expertos, los que saben algo. Hubo una anécdota genial cuando vino Theresa May a la Casa Blanca. Escribieron mal el nombre de Theresa May, lleva una H intercalada. Theresa May sin H intercalada es una actriz porno en Inglaterra. Con lo cual lo de private lunch, comida, almuerzo de trabajo y relación especial adquirían una dimensión un poquito especial, ¿no? Pero es que es deliberado, es que la gente que sabe escribir Theresa May no interesa en esta forma de hacer política. Yo creo que hay otro punto que es importante, no solo es deliberado, o sea, es deliberado porque acerca, digamos que rebaja, o sea, lo que tiene el reality show es que el objetivo en sí no es que la fama sea una consecuencia. Tú antes escribías un libro, eras un actor, ¿no? Y la fama era una consecuencia de su trabajo. La generación reality show, estos niños y niñas que vemos intentando entrar en Gran Hermano VIP y tal, no sé qué, el objetivo es la fama, ¿no? ¿Por qué? Porque van a acceder a privilegios que estaban reservados para gente que tenía un talento, un valor, digamos, ¿no? Hoy en día
El reality show, lo que dicen desde el principio es democratiza la televisión. No es verdad, lo que hace es bajar muchísimo el nivel y hacer creer que cualquier persona puede llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Se nos acabó el tiempo, ya llevamos 1 hora aquí, me quedaría con ustedes encantado hablando mucho tiempo más. Gracias Tatiana López por haber estado aquí, gracias a Pedro Rodríguez, a ustedes muchas gracias por haber venido y gracias por supuesto también a la